ingreso de entradas, ¿no? En cambio, si yo les digo input, pues ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, si lo encuentran muy difícil, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una guía simple, ¿sí? Que si la siguen, pues no tendrán problemas, ¿no? Incluye aquí ejemplos de cómo resolver integrales triples y cosas así, ¿no? Y los va, pues, paso a paso, ¿no? Pero bueno, eso es de lo que pueden ver. Esta página no la encontré como les dije, en recursos, sino que por otro camino que no recuerdo. Pero bueno, ya les pasé el link y con esta pueden ir practicando varias cosas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, profe, todo bien. ¿Sí salió? Sí. Creo que sí. Volvió a cerrar su pestaña. Sí. Yo regresé. Si tenían preguntas y no sé desde dónde nos cortamos. Bueno. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, ya se escucha, sí. Bueno. Entonces, usualmente o escogen abrir un archivo o escogen nuevo documento, ¿no? Escoge como que letra muy pequeñita, pero bueno, en cuanto al software, pues no tiene tampoco nada nuevo, excepto que tiene muchísima información, ¿no? Ya saben que yo creo Microsoft, a pesar de que no lo quieren, pues está imponiendo su manera de pensar y casi todos los softwares funcionan con esa lógica, ¿no? Del lado izquierdo, lo primero que tenemos, pues son lo típico, ¿no? Abrir cuaderno nuevo, abrir, donde los lleva a una versión, bueno, más bien, los lleva al directorio que ustedes eligieron para guardar los programas de matemática, abrir desde la nube. Como vieron cuando bajaron el programa, pues hay una matemática en la nube en el cual pudieran trabajar desde cualquier máquina, ¿no? Lo que tenemos nosotros con la licencia de la UNAM es muy reducido, ¿no? Cerrar un documento, guardar el documento, guardar con otro nombre, de nuevo guardar en la nube o publicar en la dicha nube, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para aquellos que no tienen matemática, pues hay un programa que es gratis, que se llama Wolfram Player, y entonces cuando ustedes van a hacer su programa para que los otros compañeros pues solo vean Wolfram Player, pues lo pueden previsualizar aquí, ¿no? Y instalar se refiere a aditamentos que podemos tener, o add-ons, mejor dicho, software adicional, paquetes adicionales que podemos tener en matemática, ¿no? Enviar a no sé dónde, porque ya no dio. Aquí está. Enviar como correo electrónico, ¿no? A alguien. Configuración de impresión para que salga tal y como lo ven aquí o en PDF. Y pues bueno, igual todos los archivos, ¿no? Así que bueno, ¿preguntas? No, profe. ¿No? Porque bueno, ya nos tenemos que pasar a nuestra materia. Los que llegaron, lo que estamos aquí es para ver ingeniería de reactores, ¿no? Entonces, continuaremos en la próxima clase, igual, unos minutos antes de iniciar con
describiéndoles qué es matemática, aunque bueno, si siguen la guía, pues ya vieron que es se puede usar como una calculadora simple y se pueden hacer cosas muy, muy especiales o con matemática elevada, ¿no? Entonces, pues, empezaremos con nuestra clase de ingeniería de reactores. Todavía va a ser una introducción, ¿no? Y más que nada, como marcaba nuestro plan de estudios, la importancia de los reactores a la ingeniería de reactores, ¿no? Pero primero vamos a ver la importancia en ingeniería química. Así que pues, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es un ingeniero químico? ¿Quién dijo yo? Es alguien que trabaja en procesos de transformación. No te oí muy bien. ¿Es? ¿Humberto? No se te oye muy bien. Apenas iba a hablar, profe. Ah, Es el profesional encargado de la administración de una planta química, de los procesos que involucran la transferencia de energía, masa y momentum. Y bueno, también ahora estamos teniendo una transición hacia lo que es los procesos de simulación y de ahí creo que es importante que aprendamos este tipo de softwares o incluso el Aspen, porque pues es más económico hacer una simulación por software que hacer una planta piloto. entonces, no sé a quién me salté. ¿Alexa era? Tal vez, profe. Te dije que no te oímos muy bien, si es que eres Alexa. Sí, profe, perdón por el ruido. ¿Qué decías que era ingeniero químico? ¿A qué aspiramos nosotros cuando estamos estudiando ingeniería química? Y ustedes, pues ya están en la parte final. Y entonces, ¿qué Bueno, no sé aspiran si me a hacer? escucho. Yo fue lo que dije que un ingeniero químico es alguien que trabaja en los procesos de transformación de sustancias. Ah, ok. En lo personal, me gusta más esto de trabajamos en procesos para transformar sustancias que lo que dijo su compañero Humberto en la administración, ¿no? Porque bueno, es cierto que el ingeniero químico es capaz de trabajar con la química, pero la idea tampoco es completa. Hacemos más que solo ser químicos. De hecho, a lo mejor, ¿Trasladamos eso a la industria? sí, a lo mejor hasta después de que estuvieron estudiando los fenómenos de transporte y la ingeniería de fluidos, que es su primera materia que se llama fluidos, pues piensan que es hacer tubos, ¿no? Pues tampoco, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo que pasa es que un ingeniero químico no es el nombre por el tipo de trabajo que realiza, ¿no? ¿Eh? O sea, a veces piensan que un ingeniero mecánico, pues, arregla cosas mecánicas, ¿no? Y eso puede ser cierto. Un ingeniero civil, pues, hace cálculos de estructuras que utiliza la sociedad humana, la civilización humana, y también es cierto, pero para el ingeniero químico,
pues no es eso. Así que bueno, primero que nada, sí somos ingenieros, y todos los ingenieros utilizan matemática, la física y el arte de la ingeniería para solucionar problemas con seguridad, que no mencionó ninguno de sus compañeros. Y lo que es más importante en este momento es que es económicamente. ¿Sí? Y bueno, y podemos adicionar de acuerdo a cómo ha evolucionado, ¿sí?, en los últimos tiempos, y amigable con el medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Ya nos estamos dando cuenta que pues hemos abusado de los recursos de la tierra, y que entonces estamos hipotecando el futuro de otras generaciones, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan o si se fijaron, hace que será como 3 semanas, llegamos a el día que consumimos todos los recursos de la tierra para que la tierra pudiera regenerar esos recursos en un año, ¿no? Entonces, estos meses que ya estamos, pues es un abuso sobre nuestra tierra, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, recuerden matemáticas, la física, ¿sí?, y el arte de la ingeniería, ¿no? A veces es un arte, que es lo que queremos inculcarles en esta materia, ¿sí? Uno tiene que poner lo que ahora se da por como nombre innovación, pero innovación real y en serio, ¿no? Sí, porque, bueno, espero que no haya ninguno por aquí, pero por ejemplo, los publicistas, pues hacen eso de, bueno, usan mucho eso de que están innovando con un comercial, o sea, bueno. Entonces, pues, de todas estas, no sé si ya les platiqué, pero digamos que de la ingeniería química, de la ingeniería en general, hay 4 ramas que ya por tradición y que empezaron hace mucho tiempo, son reconocidas como las grandes hermanas, ¿no? ¿Sí? Que es la ingeniería mecánica, la ingeniería civil, la ingeniería eléctrica, ¿sí?, y bueno, la ingeniería química. Todas estas ya tienen, pues no sé, a lo mejor 100 años de que se están impartiendo o más. Y hay unas ingenierías emergentes que todavía no han puesto su pie para que se reconozcan como una de las grandes hermanas, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la ingeniería electrónica, que ya tiene tiempo, pues todavía no, ¿no? Y ahora tenemos ingeniería en comunicación, ingeniería del medio ambiente, una nueva carrera y cosas así, ¿no? Pero todas las ingenierías pasan por matemática, física, ¿sí? Y la ingeniería, ¿sí? Pero bueno, de todas ellas, la que nos interesa a nosotros, pues es que nosotros queremos ser ingenieros químicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, resulta que esto, nuestro segundo apellido químico o química, ¿sí?, es una relación bastante única entre 2 campos totalmente distintos, o sea, la química y la ingeniería química, ¿no? Es cierto que los ingenieros químicos saben química, debemos saber química, ¿sí? Pero pensamos y tenemos una formación totalmente distinta de los químicos, ¿no? Como un ejemplo de lo que conozco porque interacciono con ellos, pues a veces los químicos de carrera no son capaces de distinguir que los fenómenos cambian con el tiempo, ¿no? Y nosotros sí. Nosotros como ingenieros, de lo primero que estamos interesados es en producir algo, ¿no? Como dijeron algunos de sus compañeros, ¿no? Y la producción es kilogramos entre tiempo, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado,
regresando a las matemáticas y la física, recuerden que casi siempre, cuando estamos resolviendo algo, la variable independiente es el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vean cómo todo se va relacionando. ¿Hasta aquí preguntas? No, profe, todo bien. Ok, gracias por contestar. ¿Sí? Entonces, resulta que la amplitud del conocimiento científico, técnico y la manera en que nos enseñan, pues debe ser que inherentemente el ingeniero químico, ¿sí?, en algunos casos se reconoce como un ingeniero universal. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Pues significa que tenemos en nuestra formación lo suficiente para poder entender lo que hacen los ingenieros mecánicos. Como ya les dije, de hecho, los ingenieros mecánicos pueden construir los equipos que utilizamos nosotros, ¿sí? Pero no saben para qué son, ¿no? O sea, pueden construir el recipiente de acero inoxidable con los platos adecuados para una torre de destilación, pero no saben para qué es ni por qué el número de agujeros, ni por qué se necesitan 20 platos o 30 platos o un plato, ¿no? ¿Sí? Como ya les dije, nos enseñan a diseñar tuberías en flujo de fluidos, ¿sí? No sé si hay ingenieros hidráulicos, ¿sí?, pero pudiéramos platicar con ellos y sabemos diseñar los compresores, las bombas, ¿sí?, y todo eso, ¿no? En este momento que los biológicos están siendo también importantes, pues son los ingenieros químicos los biólogos se están dando cuenta que los procesos de transferencia se necesitan y entonces recurren a los ingenieros químicos, ¿no? De igual manera, uno de sus compañeros dijo que para administrar, pues sí, o sea, con el conocimiento que tenemos podemos hacer administración y sustituir muchas veces a los contadores, ¿no? Entonces, pues eso es. ¿Sí? Vemos muchísimas cosas y entonces es una ventaja. Cuando salgan en la carrera, pues puede ser que trabajen en muchas cosas de todas las que tenemos y podemos implementar y aprovechar y que un ingeniero químico bien formado es capaz de realizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ingeniero químico es extremadamente versátil y puede resolver un amplio rango de problemas técnicos, ¿no? ¿Sí? El proceso CVD para producir, por ejemplo, los chips, pues lo estudian en principio ingenieros químicos. No sé si después que se dieron cuenta que son importantes los ingenieros en electrónica lo están trabajando, ¿no? Pero la vaporización de un material para que se deposite de manera correcta y con una capa del espesor que se requiere, pues lo inventaron ingenieros químicos, ¿sí? Así que bueno, para que estén orgullosos de la carrera que estamos estudiando, pues algunos logros de la ingeniería química, ¿no? Hay que reconocer, por otro lado, que en este momento pues hay muchas plantas químicas y muchos compuestos químicos que están cayendo de la gracia de la sociedad, pero el hecho es que no pueden vivir sin ellos, ¿no? Como un ejemplo, pues, tenemos los plásticos, que ahora dicen que por ejemplo los popotes contaminan y la gente piensa que es debido a la química, ¿no? Pero no, pues es debido al abuso que ha causado, por ejemplo, el aumento en el número
de personas en el mundo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y también la cuestión económica de obtener ganancias a toda costa, ¿no? Sí, el capitalismo desenfrenado, ¿sí? Pero bueno, tenemos muchas cosas que si no hubiera existido la ingeniería química no hubieran llegado, ¿no? ¿Sí? Llegar a hacer una bomba química o las plantas nucleares no se hubieran podido construir si no es por un proceso que idearon los ingenieros químicos, ¿no? De hecho, por allá en Reactores 2, cuando lleguemos, pues van a ver que ¿cómo se llama? Que los procesos para separar los isótopos del uranio fue hecho por un ingeniero químico que se llama Nutze. Luis Ernesto, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿desde cuándo podemos considerar que existe la ingeniería química? No lo sé, fíjate. Estaba pensando, pero creo que alguna vez leí, pero no lo ubico. Claro que creo, o sea, lo leí y creo que fue en 1800 y algo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts empezaron a llamar así como ingeniería química, ¿no? Sí. Pero no viene de la revolución industrial, ¿verdad? Un poquito después, no viene de la revolución industrial. ¿Sí? Y hubo muchos procesos que se crearon de forma empírica, pero no se crearon las bases. O sea, en la ingeniería química les tenemos que dar las bases, ¿sí? Como un todo, como un cuerpo de conocimientos para desarrollar cierto proceso, ¿no? Entonces, pues sí había, no sé, fermentación o la producción de cerveza, pues desde los egipcios, ¿sí? Nada más que lo que pasaba es que era el maestro cervecero, vamos a decir, que tenía la experiencia para poner pues ciertos kilos de cebada y identificar el tipo de levadura y si decidía no dar la receta, pues esa industria se moría, ¿no? Así que, pues sí, o sea, sí existieron, pero el enfoque de la ingeniería química es encontrar, pues, una ley general que se pueda aplicar, o sea, qué sé yo, no sé si exista, pero seguro sí, o sea, una cinética de fermentación que nos diga que en un reactor de fermentación pues debe de estar a 40 grados y que necesitamos tenerlo 16 horas, ¿sí? Fijándonos en que el pH no suba o que sí suba, no lo sé, ¿no? Todo ese cuerpo de conocimientos es de la ingeniería química. ¿Más preguntas? No, es todo, solo pensé en eso. Gracias. Nada. Después, pues, la era del plástico, ¿no? Unos materiales sintéticos, desde 1930, y a pesar de lo que dicen que contaminantes y que no se degradan y bla, 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 yo quisiera ver quién se atreve a salir desvestido, ¿no? Porque nuestra ropa, pues, tiene un gran porcentaje de fibras sintéticas que vienen de plástico, ¿no? Y a pesar de que cuando la cuarta T dice es que necesitamos otra refinería, que todos dicen, no, pero es que no queremos, vamos contra la sociedad. Pues yo quisiera ver que Estados Unidos y la sociedad que dicen que vamos en contra cierre refinerías, cosa que no está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria de la refinería no es solo combustibles como nos están diciendo, ¿no? Son insumos para la industria petroquímica primaria y la industria petroquímica secundaria. Entonces, pues,
Pues ahí se nota que a veces nada más quieren molestar al presidente en turno, ¿no? Pero bueno, tenemos plástico, pues desde la suela de los zapatos, nuestra ropa, la cocina, quizá donde están sentados, ¿sí? Entonces no nos podemos imaginar la sociedad actual si no tuviera plástico. ¿Y quién descubrió los plásticos? ¿Sí? ¿Y quién descubrió después cómo procesarlos y cómo producirlos en cantidades tan grandes? Pues ingenieros químicos. Los farmacéuticos, ¿sí? Ya saben que esto de las vacunas empezó cuando Pasteur, ¿sí? Descubrió que la vacuna de la rabia, o los antibióticos cuando Fleming, que dejó una caja Petri olvidada y cuando regresó notó que había hongos verdes, pero que alrededor de los hongos no había bacterias, ¿sí? Fueron los descubrimientos de esos farmacéuticos, pero producirlos a la escala que los necesitamos y producirlos con la pureza que se requiere es un logro de la ingeniería química, aunque no lo reconoce, ¿no? ¿Sí? No solo plásticos como lo que les decía, porque me refería, por ejemplo, a la carcasa de nuestras computadoras, al cuerpo de una televisión, al celular, ¿sí? A eso me refería con la idea del plástico, y ahora con las fibras sintéticas, ahora sí es la ropa que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, ninguna de las dos, que sí viene de la ciencia de los polímeros, que fíjense que está cayendo en desuso tanto que ya no hay muchos estudiantes que quieren estudiar polímeros, ¿no? Y por ejemplo, cada año que entran a la maestría, pues habían pasado como 3 años que nadie en la sección de polímeros entró, y en esta vez pues solo 2. Comida para todos. En realidad no comida, sino la industria de los fertilizantes es un resultado de la ingeniería química, ¿no? Sin fertilizantes, con la producción que podía alcanzar un suelo normal, el mundo no podía sostener más allá de 300 a 400 millones de gentes. Ahorita ya vamos para 8,000 millones, y bueno, tenemos una disponibilidad de comida que otras generaciones de humanos pues no habían tenido, ¿no? Y eso es pues porque la industria de los fertilizantes está apoyada por la ingeniería química, ¿no? Así que pues, de hecho ven cómo la política tiene que ver aquí. O sea, en 1970, de hecho, a un presidente, pues en ese momento, o Echeverría o López Portillo, decidieron que México pudiera ser una potencia al producir fertilizantes, y necesitamos entonces una planta de producción de amoníaco, ¿no? La idea era muy buena, crearon una Fertimex. No, ya no sé en la historia si funcionó o no. Otro presidente nacionaliza Fertimex, y bueno, ya saben, en últimos tiempos Lozoya y Peña Nieto quieren revivir la idea, que la idea es buena e indiscutible. O sea, ¿qué más se quisiera que México produciera sus propios fertilizantes en lugar de estar comprando fuera, ¿no? Pero ya ven que lo que hicieron con sus plantas y comprar los desechos que tenía México en 1970 y a precios inflados, pues se llama corrupción, ¿no? Entonces, pues todo eso viene de la ingeniería química, y cuando nos enteramos de las cosas, pues bueno, los políticos pueden hacer de las suyas, ¿no? Los combustibles, que no podemos negar que son muy importantes, ¿no? En este momento. ¿Sí? Hay un problema real. O sea, en este momento nos están diciendo que
que por qué no tomamos coches eléctricos o coches híbridos, ¿sí? Pero no nos muestran toda la información, ¿sí? ¿De dónde viene la electricidad con el cual vamos a hacer funcionar nuestro auto eléctrico? ¿Saben? ¿Alguien? De la quema de combustibles. Sí, o sea, México era muy fuerte en tener hidroeléctricas, pero pues también fue otro proyecto que dejaron caer y ahorita la generación de electricidad pues viene de la quema del combustorio. Entonces, no es cierto que estemos ganando algo como nos quieren hacer vender dos países que tienen dinero, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, al problema que me refiero aquí con estos combustibles es que generalmente el crudo fósil tiene un porcentaje de gasolina o de lo que puede ser gasolina y dice como 20 o 30%, lo veremos un poquito después, y casi el 70% en este momento de lo que es el crudo lo convertimos a combustibles. Así que pues bueno, por el número de autos que hay y las necesidades de transporte de la gente y de mercancías en aviones, en barcos, en camiones y nosotros en autos, ¿sí? Es una cantidad inmensa. Así que la industria química más grande que tenemos es la industria de la refinación, construida por supuesto por ingenieros químicos, ¿no? Entonces, si notan, la división del átomo, combustibles, o ahora investigación en biocombustibles para sustituirlo, o combustibles para generar la electricidad que usamos, otra vez energía, pues también tiene que ver con ingeniería química, ¿no? Excepto pues el hacer las turbinas, que quizás sean algunos ingenieros eléctricos, pero un ingeniero químico sabe diseñar turbinas, ¿sí? El hule sintético, pues quizá debería estar con el plástico, fibras sintéticas, así que pues bueno, lo dejamos ahí. Un concepto novedoso, pues es el pensar que el humano, pues es como un reactor químico, ¿sí? Y entonces, desde este concepto relativamente reciente, se empezó a estudiar la cinética de absorción de los medicamentos, la cinética de transformación de los medicamentos, la química del hígado, para que estos medicamentos los transformen en algo, y hay que ver si esa cosa que hizo no es venenosa y si se puede eliminar. Las velocidades de limpieza de la sangre, el diseño de los riñones sintéticos, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Ese concepto surgió de ingeniería química y más concretamente, si habla de reactores, pues ya se imaginan qué materia es, ¿no? ¿Sí? Así que pues, y bueno, y como saben, también ahora unos ingenieros bioquímicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues también son conceptos que vienen de la ingeniería química y algo que usan también, o sea, catálisis, que ya lo utiliza la sociedad de manera libre, ¿no? Que para catalizar un proceso o cosas así, ¿no? Obviamente también ya puse aquí temperaturas criogénicas. Las bajas temperaturas, el sistema de refrigeración que sirve para nuestra comida, todo eso, pues son ingenieros químicos y ustedes vieron los ciclos de potencia, ¿no? ¿Sí? Cómo llegar a ellos y cómo hacerlo, pues es una cosa de la ingeniería química, ¿no? ¿Sí? Ya.
les mencioné hace rato que en este momento, cuando dices química, como que la gente de la sociedad pues piensa que como que está ensuciando el ambiente, ¿no? Pero los únicos que desarrollaron qué es la atmósfera, qué cosas agregamos a la atmósfera y cómo remediar eso, pues han sido ingenieros químicos, ¿sí? Y el cuidado del medio ambiente, ¿no? En este punto, la ingeniería química la ingeniería de reactores es muy importante, ¿sí? De tal manera que les puedo decir que si diseñan un reactor bien, el número de subproductos que finalmente pueden contaminar se reduce, ¿sí? Así que pues es muy importante pues estudiar todo esto, ¿no? Entonces pues esos son algunas de las cosas que tenemos, ¿sí? Y que nos impulsan o nos impulsaron para estudiar ingeniería química, ¿no? ¿Preguntas? Profe, yo más bien tenía un comentario que añadir con relación a lo que estaba comentando de por qué seguimos buscando petróleo o haciendo uso de él. ¿Sí? Es que el semestre pasado, que el paro nos mandó de vacaciones, Ujú. yo me metí en un curso de transición energética y ¿Sí? mencionaba que justamente la producción de electricidad, Ujú. salvo la que es por celdas fotovoltaicas, a fuerza, la otra parte es por rotores. Y que después de la producción se tiene que hacer el trabajo de hacer la transmisión a los hogares y luego se tiene que hacer eh, pues la regulación para que pase de una alta tensión hacia una mediana o baja tensión, es decir, que se vuelva de uso doméstico Ujú. y que actualmente lo que predomina con relación a esa parte energética pues sigue siendo el uso de combustibles. Entonces, pues sí, se me hace interesante comentarlo para que no caigamos justamente en mentiras de que las energías limpias pues ya están listas para ser de uso masivo. No, todavía nos falta mucho. Ajá, porque hay muchas personas emocionadas con la parte de la eólica, la fotovoltaica, la solar o la de hidrógeno, pero pues también veamos un poco a la población. Si, por ejemplo, yo me muevo en puro transporte, la mayor parte, que ocupa gas o gasolina. Si el micro, el RTP, el Metrobús, o a veces creo que también algunos vagones del metro se mueven justo por algún combustible fósil. No, Pues por ese lado no veo posibilidad de un cambio repentino hacia ujú. otras energías alternativas. Sí, no, no hay, o sea, en el futuro inmediato no hay, o sea, sí, y, y bueno, pues es la situación, o sea, yo estoy investigando también, pues prácticamente la producción de varios biocombustibles, ¿no? ¿Sí? Pero pues falta mucho, ¿no? Pero más bien mi enfoque es, pues no solo biocombustibles, sino que, como ya les expliqué, el crudo no es combustible. El crudo son muchas otras cosas que cuando se acabe, porque ese sí es un hecho que se va a acabar, podamos seguir teniendo todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proyecto muy interesante que estamos realizando es a través de microalgas, ¿no? A obtener biocrudo. Y estamos arrancando algo con el lirio acuático, a obtener biocrudo, ¿no? Pero ahí vamos, pues. De hecho, el proyecto de microalgas, pues es
es más que eso, ¿no? Me asocié con una investigadora del Instituto de Ingeniería que trabaja el tratamiento de aguas, ¿sí? Y lo hace con microalgas. Entonces, tratan el agua, las microalgas crecen, purifican el agua, y luego de las microalgas estamos tratando de sacar biocrudo, ¿no? Y entonces, pues eso está más integrado y interesante, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta. O Por comentario, ahora no. ¿no? Bueno, estábamos antes que esto en qué es un ingeniero químico. Entonces, a pesar de que pues va a ser de lo que vamos a vivir toda nuestra vida, no nos hemos preguntado qué es, ¿no? Así que pues nos vamos con los expertos, ¿no? ¿Qué dice el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos? Una que encontré pues hace mucho tiempo, pero que ya no está, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, el arte de explicar con creatividad y ética, y para nosotros los mexicanos es muy, muy importante esto de la ética, ¿sí? Los conocimientos científicos y empíricos al estudio y resolución de los problemas de la industria, especialmente la industria química, es obvio, ¿no? Y vigilar los problemas sociales, económicos y ecológicos con ella relacionados en beneficio de la comunidad, ¿sí? Entonces, pues sí hay varias ventajas que tenemos con esto, que es bueno, de manera creativa, innovativa y con ética, utilizar conocimientos científicos que son matemáticas, física, química y algunas veces empíricos, ¿no? Porque pues no podemos negar, por ejemplo, el flujo de fluidos, que a veces utilizamos monogramas, ¿no? ¿Eh? Para la resolución de problemas en la industria, de cualquier industria, aunque pues somos químicos, ¿sí? Alguno de ustedes pues se pensó que va a diseñar una planta, o que va a estar operando en una planta un reactor, o cosas así, ¿no? Y algo muy importante para resolver los problemas sociales, económicos y ecológicos. Esto, pues yo creo que la encontré por allá del 90, ¿eh? Ahorita no sé si el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos tenga página siquiera, ¿no? Qué raro que aquí me falta la definición de ingeniero químico. ¿Cómo se llama? Ah, aquí está. Del Instituto Americano de Ingenieros Químicos, ¿no? Aplicación de los principios procedentes de las ciencias físicas, aunados con los principios derivados de la economía y de las relaciones humanas, en campos que pertenecen directamente a los procesos y al equipo de procesos, gracias a los cuales se trata la materia para efectuar un cambio en su estado, en su contenido de energía o en su composición. ¿Sí? Entonces, pues pongo las dos para que contrasten ustedes, ¿no? O sea, aquí nosotros pensamos que haya algo de creatividad en la ingeniería y los americanos, pues no. Principios derivados de la física, ¿sí? O de las ciencias. Y el segundo que ponen de las ciencias es la economía. Nos faltó a nosotros, pues, economía, ¿no? Bueno, está hasta acá. Pero para los americanos no hay nada de la sociedad, no me importa. No me importa tampoco si es ecológico, ¿no? Entonces no somos iguales tampoco, ¿eh?
Y tampoco dice si es ético o no. El chiste es ganar dinero. ¿Sí? Así que, pues, tomen en cuenta eso cuando tengan que ver con con algún extranjero, ¿no? Entonces, dicen ciencias físicas, hablamos con los principios derivados de la economía y de relaciones humanas. O sea, ¿cómo voy a conseguir que alguien haga lo que yo quiero? ¿Sí? Pero hay algunas palabras interesantes que va definiendo qué somos como ingenieros químicos, ¿no? ¿Hay algo que les llama la atención en esta definición? ¿No? ¿O sí? ¿O ya no me oyen? Sí se oye, profe. Por el momento no tengo comentarios. Ok. Recuerden que como no los veo, pues luego pasa que se nos va la señal, ¿no? Sigo, por cierto, en el laboratorio. También esta clase es... Bueno, primero, la diferencia de los conceptos es, ¿saben el primer ingeniero en habla inglesa, cómo se creó ese nombre, aplicación, o no sé cómo decirle, o llamar a un trabajo? Pues bueno, los primeros ingenieros, ¿sí? Pues fueron en el ferrocarril. En el ferrocarril, la gente que manejaba la máquina, como ustedes saben en inglés, es engineer, digo engine, y entonces la persona que lo manejaba, pues era el ingeniero. Entonces, pues esa es una de las diferencias, o sea, para ellos, ingeniero tiene que ver con máquina, para nosotros, ingeniero viene de ingenio, ¿sí? Entonces, alguien que se siente y se pone a pensar y busca una solución, ¿sí? Con más trabajo de la cabeza, ¿no? ¿Sí? Esa es la primera cosa que llama la atención. La segunda es esta palabra, ¿no? Procesos y equipo de procesos. Hasta lo repiten prácticamente, ¿no? Profesor, ¿está presentando pantalla o algo así? Sí, y ya no lo están viendo ustedes. Yo pero no alcanzo a ver nada. Sí, se ve nada más su cámara, profe. Ajá, nada más en su No cara. está presentando pantalla, profe. Sí, yo solamente lo veo a usted también. Ah, ya. Ya se ve, profe. Gracias. Como estábamos en matemática, y si la vieron, pues ya no les pregunté si seguía, ¿no? Entonces, pues, y entonces las dos definiciones, pues, se acordaban, ¿no? Bueno, estamos aquí. Aparece esta palabra, procesos y equipo de proceso. ¿Sí? Y bueno, según los americanos, ¿cómo vamos a ganar dinero? Haciendo un cambio en su estado, ¿no? De cualquier materia. Y efectivamente, pues hay gente que tomaba agua de la llave, la hace hielo, y el hielo se vende, ¿no? Hay fábricas de hielo, dicen. Ya no tanto, porque a estas alturas tenemos nuestro refrigerador, cada uno en su casa, ¿no? ¿Sí? Pero igual, tomamos un agua de sabor y la enfriamos y vendemos como paleta. Es un cambio en estado que no sé cuánto vale un litro de agua, pero una paleta ya nos vale, ¿qué será? 10 o 15 pesos.
¿Sí? En su composición, si me dedico todavía al agua, pues se supone que las plantas como Electropura, Santa María, pues no las purifican, ¿no? Pero no la purifican mucho, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Igual, o sea, pues no sé, con 20 pesos yo creo que compran 1000 litros de agua, ¿no? Y a 20 pesos nos venden 1 litro de agua. Entonces es un negocio redondo, ¿sí? Y si alguien dice que va a verificar las plantas, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? Que están atentando contra el libre comercio y que la competencia y que no sé qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, al tratar la materia, podemos llegar a tener dinero, ¿no? ¿Sí? Averiguaríamos cómo se hace eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre la misma definición voy a ir señalando la cuestión, ¿no? Aplicación de los principios procedentes de las ciencias físicas. ¿Sí? Entonces, tenemos que embonar los conocimientos que ya tienen, como ya les dije antes, en un solo cuerpo de conocimientos que definen a la ingeniería química, ¿no? Como la catálisis y la cinética química forman con la transferencia de masa y de energía y la matemática adecuada, las ponemos juntas para crear un reactor, ¿no? De leche empacado. ¿Sí? Y así es lo que usamos, ¿no? La física, en su parte más simple, las ecuaciones de Newton, ¿sí? Las empezamos a desarrollar y creamos, pues, los fenómenos de transporte. ¿Sí? Todo eso está en ¿cómo se llama? En lo que tenemos de los principios procedentes de las ciencias físicas, ¿no? Un ejemplo industrial. Ahora se está poniendo de moda las reacciones que se llaman de activación de carbono, ¿sí? Donde, pues, el monóxido de carbono, que lo podemos considerar hasta un contaminante importante, ¿sí? Con presencia de hidrógeno obtenemos metanol y, si se puede, moléculas más grandes, ¿no? Y el metanol, pues, ya es parte de la industria química y ahora se puede usar en los automóviles. ¿Sí? Si tenemos los conocimientos suficientes de ingeniería química y en este caso de catálisis, ¿sí? Teníamos un proceso a alta presión y de hecho a muy alta presión, que incluía, pues, que el costo del reactor es muy alto, ¿no? Entonces, pues, las investigaciones en catálisis nos dicen que con un nuevo soporte, que es alúmina en lugar de la cromia, el mismo catalizador zinc, pero un promotor de cobre, lo que pasó es que esta misma reacción nos daba una selectividad de 77% y ahora se ha puesto 82%. Y el agua, ¿sí? Una selectividad a 20 y ahora 18, ¿no? Lo importante son estas impurezas. ¿Sí? Esto obligaba que para gases, y si queremos un metanol con una alta calidad, una concentración alta, tendríamos que separar estas impurezas, que es dimetiléter, formato, etanol, propanol, y como se imaginan, el agua todavía la medio podemos separar del metanol, no muy fácil, pero el etanol está más difícil, ¿no?
Entonces, el cambio a un nuevo catalizador provocó una corriente más pura, un reactor más barato y, por lo tanto, el descenso de un proceso de separación muy difícil de lograr, la separación de metanol a etanol, a prácticamente ya no tener que usarlo, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí? ¿No? ¿Dijiste no? Entendí yo. Bueno, Dije no, profe. Perdón. sí. No es uno falla en la conexión, ¿no? Bueno, los principios derivados de la economía, ¿no? Pues sí. La crisis del petróleo, que esto ya se quedó atrás, ya saben que subimos y llegamos hasta los $100, y luego con la pandemia volvimos a caer a los $30 y volvemos a subir, ¿no? Pero bueno, la realidad es que con el petróleo lo estoy poniendo aquí porque, pues, como ya les dije, de aquí sacamos los combustibles, así que los altos costos de gasolina que estamos sufriendo ahorita, pues es porque usamos petróleos más pesados, los procesos es más difícil de producir gasolina, pero también esto, ¿no? Situaciones externas nos hacen tener problemas, ¿no? Aquí fue la crisis del 2008, ¿eh? Y también hubo una crisis bueno, no una crisis, una baja en los costos cuando entró la producción del fracking, ¿no? Que, por cierto, 2 años después ya no es económica esa producción, ¿no? Así que imagínense, invierte millones de dólares por un proceso y luego resulta que ya no, que no es bueno, pues no podemos vivir así, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es eso, cualquier proceso que queremos desarrollar nosotros, pues tiene que ver con la economía y un diferencial, ¿no? Tomamos algo que tiene bajo valor agregado, lo transformamos a algo que tenga un alto valor agregado, y ese diferencial de costos es el que nos facilita seguir con el proyecto y la construcción de una planta o no, ¿no? Si llega una tecnología que produce las cosas más baratas, pues ya saben que estamos cerca de salir, ¿no? Ah, miren, esta está más reciente. Aquí está la crisis del mundial de 2008. Entonces, como no había dinero, pues ya no se consumió tanto crudo, ¿no? Aquí, la primavera árabe, que saben que con internet empezaron a protestar, y entonces, como precisamente en Arabia hay muchos pozos petroleros, pues subió. Se mantuvo más o menos 3 años, y luego aquí viene el fracking, ¿sí? Que hizo la extracción mucho más barata. Luego China tenía llenas sus reservas y las empezó a vender, ¿sí? Y después íbamos en la recuperación y viene la pandemia, ¿sí? Y ahorita vamos a la recuperación, ¿no? Entonces, cuando hablo de economía, pues es cierto los costos de nuestro proceso, pero no se olviden que siempre hay cosas externas que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Como les prometí hace unos minutos, el aspecto económico de la producción del crudo, ¿no? Si yo tomo un crudo promedio, y como lo hice así hace algunos años, ¿sí? El crudo que tenemos ahorita está más pesado que esto. Así que más bien los números van a bajar, ¿no? Entonces, vean. En general, de un barril de petróleo
obtenemos 43 litros de gasóleo, que es el antecedente del diésel. ¿Sí? Entonces, pues bueno, en este momento, pues, todavía necesitamos una producción, pero el diésel vale ¿cuánto? Digamos que 22 pesos, ¿no? Entonces, 860 pesos. La nafta, que es el antecedente de la gasolina, pero bueno, viene clasificado el crudo como 75 litros de gasolina primaria, ¿sí? Y solo 15 son lo que nosotros llamamos en la realidad gasolina, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues bueno, noten que 41 no sé el costo de pasar a la nafta a gasolina, pero pues vamos a ser generosos, vamos a decir que todo esto es gasolina. 41 litros a 22 pesos, pues son otros 800, llevamos 1,600 y 15 por 2, 300 pesos, ¿no? 2,100 pesos. ¿Eh? El costo más caro fue de $140, que por 20 son 1,600 pesos, ¿eh? Entonces, aquí vemos que nos dicen que procesar la gasolina no es económico, ¿no? Pero no es cierto, o sea, eso es una visión nublada e incompleta, ¿no? Porque simplemente, además de esto, podemos mandarlos a la petroquímica primaria, ¿no? Que nos daría, pues, 21.7 kilogramos de etileno, 14 de propileno. ¿Sí? Como ustedes saben, estos dos son importantes porque este etileno, pues, si hago el polímero, tengo polietileno, y si hago el polímero del propileno, tengo el polipropileno, y el polipropileno es ese material generalmente que nos pone negro, duro, que está haciendo la carcasa de los celulares y las computadoras. Butilenos y butadienos, para hacer polibutadienos y polibutilenos, es el plástico negro que es blandito como las llantas de los coches. Las naftas, o sea, otros 28 litros de gasolina para acá, materia prima para el negro de humo y 14.7 kilogramos de gas combustible que tendríamos que sumar aquí, ¿no? También está como, bueno, no sé cuánto está el kilo. Iba a decir el litro como a 14, pero el kilo, pues no sé, a 20, ¿no? Entonces ya tenemos 3,100, ya casi está el costo del barril, ¿no? Pero nosotros como buen ingeniero químico tomamos esta petroquímica primaria, por eso les resalté hace rato que más importante que la refinación es la petroquímica, y lo tenemos que tener la refinación aunque sea pérdidas o teóricas pérdidas, porque si no, pues ¿de dónde vamos a sacar el material, no? ¿Qué hago con ese material? ¿Sí? Con esta petroquímica primaria, ya la petroquímica secundaria o terciaria, puedo hacer 28 camisas de vestir. Y estoy hablando de poliéster, ¿no? 8 botes de basura y 24 cubetas. Solo las 28 camisas pues andan como 600 pesos, ¿no? Así que ya tengo 12,000 pesos. Y me dirán ustedes qué es lo que conviene. Quedarnos con las materias primas y venderlas baratas, como nos decía Fox, o desarrollar nuestra industria, ¿no? Pero no es todo lo que podemos sacar. De eso mismo, de ese mismo material que tenía antes, podemos obtener suéteres o cobertores, y ahora hablamos de otra fibra sintética, el acrílico. ¿Eh? 26 suéteres, pues también son otros 12,000 pesos, ¿no? Una llanta de automóvil con el negro de humo y con el butadieno, o 16 de bicicleta o camión, ¿sí? A 2,000 pesos cada llanta, ¿no? Ya vamos 26,000 pesos. Esto es muy caro.
pero no tengo idea de cuánto cuesten, es obvio. Entonces, pues bueno, nos dejamos fuera, vamos en 26,000. También para ayudar a las llantas de los automóviles y el consumo de gas de 18 días, ¿no? Entonces, como ven, la economía nunca ha estado, ya lo sabían desde la preparatoria, me decían, en vender materias primas, ¿sí? Sino en procesarlas. Entonces, es necesario que se desarrolle nuestra industria de refinación y que surta a la petroquímica secundaria, primaria y secundaria, que entre paréntesis deshizo, éramos fuertes, ¿eh? Lo deshizo desde Salinas y siguieron vendiendo y vendiendo cosas, ¿sí? Hasta los contratos también muy dudosos de Peña Nieto, ¿no? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, esto es un panorama de lo que podemos hacer como ingenieros químicos desde una materia prima, ¿no? El crudo. ¿Se acuerdan de nuestra definición? Pues relaciones humanas. Incluso cuando yo estudié, había una materia de relaciones humanas que nos enseñaba un poco de cómo tratar a los ¿cómo se llama? A nuestros compañeros, ¿no? Así que bueno, creo que es claro que las relaciones humanas son importantes en ingeniería química, ¿sí? Pues porque convivimos con colegas y con otro tipo de gente, entonces pues hay que moverse bien, ¿sí? Hay que saber cómo tratar a nuestros subalternos, a nuestros colegas y a nuestros jefes, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces, si todo va bien, compañeros, espero que así sea para ustedes, ustedes van a ser jefes de producción, ingenieros supervisores, gerentes de planta, ¿sí? Entonces, tienen que convencer a su personal de que lo que están haciendo es correcto y convencerlos de que lo hagan bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, al mínimo eso, no es que nos vamos a comunicar entre nuestro pequeño círculo de conocidos, sino que vamos a tener que salir, ¿eh? Y eso, pues, necesitamos perfeccionar nuestras relaciones humanas, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ya se las había hecho y les di tiempo para que pensaran. Ahí está, procesos y equipo de proceso. ¿Qué es un proceso, compañeros? ¿Podría ser como una serie de pasos para cambiar física o químicamente alguna materia prima? Muy bien, compañera. De hecho, no podría ser, es, ¿no? Proceso es un constructo, que digamos, constructo mental de los ingenieros químicos, que es algo que nos enseñan durante la carrera, nos desarrollan muy bien en el pensamiento analítico, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un ingeniero químico? Pues toda la información que tiene la va haciendo en una serie de pasos. Incluso los que van a cursar ¿cómo se llama? Su materia de la estancia, les van a dar las instrucciones como una serie de pasos, ¿no? Esta palabra, pues, constructo inventado por ingenieros químicos, les repito, pues tiene tanto éxito en la sociedad que ya todos se lo robaron, ¿no? Hasta los futbolistas y los deportistas, es que estoy en un proceso para llegar a los olímpicos, ¿no? Estoy en el proceso de crecimiento, estoy en todo eso, pero si alguien sabe de procesos y cómo construir eso, pues les repito, un constructo mental de los ingenieros químicos que nos ha desarrollado un pensamiento analítico profundo, ¿no? No se olviden tampoco del pensamiento sintético, ¿sí? Que es el que poca gente tiene, ¿no?
Entonces, bueno, está relacionada con los procesos. La definición que van a encontrar en los libros de texto es proceso: serie o conjunto de pasos que incluyen los cambios en la composición química o física del material que se prepara, se separa, se purifica, o como nosotros decimos, se procesa. Y puedo decir cualquier de estas cosas y si se dan cuenta tiene que ver con los cambios químicos y físicos que le estoy haciendo para tener un valor agregado, ¿no? El ingeniero de proceso, que es una parte de los ingenieros químicos, debe especificar cada una de las condiciones exactas bajo las cuales debe realizarse cada paso, ¿no? El ingeniero de proceso es el que dice la temperatura de, no sé, de la torre de destilación debe estar a 180 grados en las corrientes de entrada y debe tener, pues, en los más finos, digo, en los menos pesados, 16 grados, ¿no? Entonces, es algo que nos define el hacer todo como un proceso, ¿no? Y de repente hablamos, oye, ¿cómo vas con la tarea? Pues está en proceso, ¿sí? Básicamente, esto lo estoy tomando del Levenspiel, por cierto. ¿Sí? El esquema general de un proceso químico, pues es el siguiente. ¿Sí? Materias primas, entran materias primas, tenemos una etapa de tratamientos físicos, una etapa de tratamientos químicos y otra etapa de tratamientos físicos y luego llegamos a los productos finales. Básicamente cualquier proceso lo podemos empezar a representar así. ¿Sí? Obviamente lo que me interesa a mí es la etapa de tratamientos químicos, que es el reactor, ¿no? El objetivo de nosotros como ingenieros, sí, adelante. Iba a decir que si siempre en todos los procesos necesitan una etapa de tratamiento físico, o depende. En general, sí, todos, excepto cuando diseñas bien tu tratamiento químico, ¿no? Y bueno, como ya les dije, pues también hay industrias que no utilizan tratamiento químico, como la fábrica de hielo, ¿no? Pero esas sí, desde este momento voy a dejarlas de lado, ¿no? Yo entiendo que lo que queremos producir es a través de una reacción química, ¿no? Entonces, les decía, nuestro papel como ingenieros químicos es que tenemos una materia prima, tenemos que llegar a un producto final, una materia prima de bajo valor agregado y un producto final que vale más, ¿sí? Si fuéramos americanos, pues simplemente vale más. Para nosotros, pues vale más si tiene un producto útil para la sociedad, ¿no? ¿Sí? El problema que pasó con las vacunas, ¿sí? Pues hace tiempo México hasta producía vacunas y las vendía al extranjero. Había una compañía medio de capital mixto, pero casi toda del gobierno, que se llamaba Birmex, ¿no? Entonces, pues precisamente gente como Fox y Calderón dijeron, no, pues no queremos eso, no deja dinero. O sea, ¿para qué vamos a hacer la vacuna de sarampión? ¿Quién gana con eso? Nosotros, ¿no? Y entonces Birmex, que producía la vacuna mexicana contra la sarampión, unas para gripe, contra tifoidea, la triple, varias, y que era fuerte y ya vendíamos a Latinoamérica, decidieron desaparecerla, ¿no? Entonces, recuerden, nosotros como mexicanos y la sociedad mexicana mucho tiene que ver con comunidades siempre. El producto final tiene más valor, pero puede ser social o puede ser económico, ¿eh? No pierdan de vista esto, por favor. Ahora, bueno, como les dije yo, que estoy en ingeniería de reactores, pues vamos a hablar principalmente de
de la etapa de tratamientos químicos. ¿Por qué piensan que es necesaria esta etapa de tratamientos físicos antes de la de tratamientos químicos? ¿Cuál sería el objetivo de esa etapa? Que la materia prima entre con las características deseadas para que exista un mejor rendimiento en la etapa de tratamiento químico. Exacto, o sea, tenemos que cuidar aquí el catalizador, el reactor, ya conocemos la reacción. Entonces, esta etapa de tratamientos físicos tiene la única finalidad de llevarla a la condición que requiere la etapa de tratamientos químicos. ¿A qué me refiero con una etapa de tratamientos físicos? Pues vamos a verlo, me imagino que en la próxima clase, porque ya estamos cerca de terminar. Vamos a continuar con esta introducción, pero una etapa de tratamiento físico es, por ejemplo, calentar la corriente que va a entrar al reactor. ¿Sí? O purificarla para que entre en las condiciones que mi reactor dice. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué se imaginan esta etapa de tratamientos físicos después del reactor? Pues un ejemplo sería para cómo es que queremos el producto, ¿no? Digamos que después del tratamiento químico sale muy húmedo y nosotros lo requerimos Bien. seco. Entonces se le da un tratamiento físico de secado o cosas así. No podemos mover el tratamiento físico, digo el tratamiento químico porque es el reactor. La etapa de tratamientos físicos es de la salida que conseguimos en el reactor, llevarla a las condiciones de mercado. ¿Sí? Entonces, recuerden que el objetivo de esta plática era cuál es la importancia del reactor en los procesos de transformación. ¿Me pueden decir cuál es la importancia? Que ahí se realiza la etapa de tratamientos químicos. Pues es la que define. Es donde se Finalmente. realiza la transformación del producto. En la primera etapa de tratamientos físicos se da un servicio ya sea de enfriamiento o calentamiento para, según la naturaleza de la reacción. Sí. En la etapa de tratamientos químicos es donde se da la transformación y finalmente en la última etapa de tratamientos físicos es donde creo que se da un tratamiento de purificación o de separación para Entonces, que esté en especificación de mercado. sí. Me gustó la palabra que usó, aunque ya se me olvidó porque no. Tenemos la etapa de tratamientos físicos. Podemos pensar, digo, químicos. Podemos pensar que este tratamiento físico le da un servicio a esta etapa, ¿no? Lo que pide el tratamiento químico es lo que se tiene que lograr esta etapa. Y esta etapa depende definitivamente de la calidad que saco de aquí, ¿no? Si hago una reacción que sea totalmente pura, ¿tengo que purificar después? No. ¿No? Entonces, la conclusión es clara. El equipo, el reactor, es el corazón del proceso. Es el que decide qué necesitas acá. Y es el que decide, si lo hacemos mal, cuántos equipos de separación o purificación requerimos después. ¿Sí? Pero bueno, eso lo seguiremos viendo en las próximas clases, completando esta idea. Pero ese era el objetivo de la clase, ¿no? ¿Cuál es la importancia del reactor en el tratamiento, en el proceso de transformación industrial, ¿no? ¿Preguntas? No, profe, ahorita no. No, ¿No? todo bien. Sí. Bueno, pues para la próxima clase seguiremos con
con esto para fijar las ideas y para ponerle un poco de números, creo, no, aunque no hace falta, ¿no? No sé si una clase muy rápida de cinética química o ya nos vamos a los reactores. Tal vez un repaso no caería mal, profe. Sí, yo también. Sí, yo también creo. No, nada más así es una plática rápida, ¿eh? No es un repaso. Pero vamos a dejarles unos problemas, a lo mejor, para ver cómo andamos también, ¿no? Ok. Está bien. ¿Sí? Sí, profe. Sí, por favor. Ok, bueno. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. Gracias. Profe, gracias. Que tenga buena tarde. Buenas tardes también a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. ¿Sí? Hasta luego.